Bendiciones, bendiciones para todos. ¿Cómo están todos en esta madrugada? Vamos todos, ¿eh? Con San Marcos. Ahí está. Y comenzamos en esta madrugada con toda la bendición del Señor. Y ahí ya está. María José ya me está viendo allí de Villa María. Pastor Angulo de Villa María, ¿eh? Los bendecimos, ¿eh? Hoy tenemos una noche gloriosa, una noche profética, ¿no? Puedes decir que los muros caerán con el poder del Señor, ¿eh? Se van acercando los siervos del Señor para escuchar en esta noche una palabra profética. Hoy con nosotros, desde Rivera, Uruguay, desde Rivera, frontera con Brasil, está con nosotros la profeta Adriana Rodríguez. A ver cuántos están viendo, a ver, manden ya sus mensajitos, a ver. Está ahí, Mar de Los Ángeles. Jorgito Fernández, más que vencedores, presente, dice bendiciones. Anda Águilas del Cielo también por ahí presente, a ver, Águilas del Cielo. Los muros caerán al sonar mi cántico. Los muros caen bajo el poder de Dios, Pastor Overfield, ahí está el Pastor Overfield de Paso de los Toros de Uruguay. Saludo a Yoli Casas, dice el Pastor Angulo. Bendecimos a Yoli también, Pastor Overfield dice, bendiciones, amados, te bendecimos, Pastor querido. María José dice, amén. Diga conmigo así, a ver. Marta Maldonado Ramírez también se suma. Caen los muros en esta noche. Una palabra profética, una palabra tremenda de parte de Dios. Y prepárense porque también van a cantar, ¡Wow! ¡Vamos! Los muros caerán, A ver, vamos aquí, Los muros caerán al sonar mi cántico. Con San Marcos. Los muros caerán. En minutitos más ya está con nosotros la profeta. Tremendo. Nos estamos preparando en esta noche para una palabra profética tremenda de parte de Dios. Desde Rivera, Uruguay, es decir, frontera con Brasil, la profeta Adriana Rodríguez. ¿Sí? Tenemos una semana muy linda. Mañana, 0 horas, estará con nosotros el apóstol Pablo Arévalo. El apóstol Pablo Arévalo. Estaremos hablando sobre guerra en los aires, guerra espiritual. Va a estar tremendo, imperdible, señores, imperdible. Usted que le gusta ese tema, guerra espiritual, atraer todo para anotar. Va a ser muy poderoso, muy poderoso. Hoy tenemos una noche profética tremenda. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando
Hay mucha gente que se está sumando ya. Ahí estamos esperando que se sume la predicadora. Los muros caerán. Diga conmigo, los muros caerán. Le damos gracias a Dios por este día tan precioso que Dios nos dio. Y hemos comenzado en este mismo momento un nuevo día. Y hay que darle gracias al Señor. Puedes decir conmigo, gracias Padre. Levanta tus manos y dile, gracias Señor, porque puedo ver, aunque sea de noche, un nuevo día más. Dios tiene planes con nosotros. Una noche más. Allí dice Overfield. El pastor Overfield dice, muy fría la noche en Paso de los Toros. Debe estar fría en los pasos. Pastor Overfield, debe estar frío el Paso de los Toros, ¿no? Ahí está nuestra predicadora. Cuando yo grito, mis enemigos Caerán. Los muros caerán. Diga. los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Ahí le damos la bienvenida a la sierva del Señor mientras saludamos, ¿eh? Los muros Ahí está, y en minutitos más ya está con nosotros. Cada uno de ustedes en esta noche. Ya está presente aquí, se están sumando, ¿eh? La pastora Adriana Agüero, hija espiritual, ¿sí? Allí con el pastor Angulo, hijos espirituales se están sumando. Y bueno, vamos a esperar un segundito más, profeta, así se van sumando, ¿sí? Y ya vamos a ir a los... Vamos, puede decir conmigo que caen los muros en esta noche. caen los muros. Dígalo así. Caen los muros, caen los muros, caen los muros. Hay muros que van a caer en esta noche. Hay una palabra profética de parte de Dios. Desde Rivera, Uruguay, allí frontera con Brasil, ya está con nosotros la profeta Adriana Rodríguez, que Dios puso un mensaje de Dios tremendo para todos nosotros. Pero antes que todo eso, vamos a charlar un ratito con ella. Le damos la bienvenida, sierva del Señor. Sí, profeta querida, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, buenas noches a todos los que están con nosotros en este tiempo. Y sí, la verdad, no hemos podido estar físicamente juntos, pero estamos aquí virtualmente, seguimos predicando el Evangelio de Cristo y seguimos militando como iglesia en la tierra. Dios bendiga a cada uno de los que están con nosotros en esta live, a cada uno del Ministerio Ríos de Agua Viva y a todos los hermanos que están por el mundo por ahí compartiendo esta live también, que en esta noche se puedan sumar para escuchar lo que el Señor quiere ministrar a través de la vida del apóstol y a través de mi vida en esta noche. Amén, amén al Señor Jesús. Hay mucha gente que se está sumando, también mi esposa y Viviana Pereira desde Paraguay, están todos Sí, apoyando, Dios hijos bendiga espirituales, gente del gente, ministerio también. hay gente de Brasil me parece también, gente de Brasil, Sí, gente de Brasil, Uruguay. España, tú por ahí, Costa Puede Rica me saludar, mandaron aquí un profeta, mensaje. puede Dios saludar, profeta, a bendiga la la gente. vida de Caro, el pastor Donato también del ministerio, por ahí. Dios bendiga a Natalia González Vitancourt también, que está por ahí. Y cada uno de los hermanos que están por ahí, a los hermanos que yo no conozco también en esta noche. Dios los bendiga. Es bueno saber que tenemos más hermanos por el mundo y por las naciones. Amén. De Argentina, de Paraguay, la gente de Rivera, Uruguay, la gente de los diferentes departamentos, desde Salto, Uruguay, también Pueblo Cayetano, allí, hijos espirituales también del ministerio, pero sobre todas las cosas, hermanos en Cristo, amén. Andrea Melo también por ahí dice que somos bendición, Viviana Pereira también está por ahí, desde el Y Paraguay, esa es mi esa es tu esposa, esposa. Dios te bendiga, esa es mi Viviana, en esposa. el nombre de Jesús. Y bueno, cuando volvamos a nuestro trabajo aquí en lo que tiene que ver con la iglesia, los esperamos con mucha ansiedad y queremos que el Señor, creemos y Gloria. queremos que el Señor va a traer cosas grandes para este tiempo. Tremendo, tremendo. Gracias, profeta, por acceder al pedido de estar con nosotros en este programa, ¿sí? Porque creemos que Todo lo que, Dios todo sabe lo que hacer las implica, cosas. todo lo que ha implicado el reino y esas cosas es lo que nosotros nos involucramos, independientemente de placa,
de lo que se mueva. Nosotros servimos a un reino que está vivo. Y bueno, es una bendición, nos conocemos ya hace un buen tiempo con el apóstol también. Hemos compartido varios Amén. congresos, han estado en nuestro ministerio, en las Amén. buenas y en las malas, porque hemos pasado de todo, pero en todo hemos dado gracias al Señor y hemos servido al Señor sobre todas las cosas. Amén, profeta. Tremendo. Contanos un poquito antes de ir. Tengo unas preguntitas para hacerte, pero vamos a charlar un poquito. Contanos un poquito el nombre de tu ministerio y cuánto hace más o menos que estás trabajando para el Señor. Bueno, el ministerio nuestro aquí en Uruguay es Ministerio Ríos de Iglesia Evangélica, Apostólica y Profética, porque estamos debajo de la cobertura apostólica y Amén. profética, Ríos de Agua Viva. Y este ministerio nació primeramente en el corazón de Dios y luego el Amén. Señor nos llevó a entender, porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser pastor. Yo lideré durante mucho Totalmente. tiempo, hice la escuela de misiones allí en Colombia hace muchos años atrás y hace 4 años el Señor a través de una situación de mi salud que usted tuvo con nosotros en Paraguay cuando allí yo tuve una intervención de parte del Señor donde Amén. estaba con el cáncer y allí el Señor me sanó y me dio Amén. una palabra profética de que o obedecía el llamado por amor o iba a Amén. pagar el precio que tenía que pagar. Había un diseño y un destino profético marcado por Dios para este tiempo, y entonces ya hace hoy, va a ser 4 años en agosto que estamos pastoreando la iglesia de Ríos de Agua Viva. Como ustedes lo saben, yo no nací pastora, el Señor me ha elegido para este trabajo y en esta caminada hemos aprendido a perder, hemos aprendido a ganar porque aprendemos en la camino del Señor. Muchas veces hemos perdido amigos, hemos perdido personas porque el hacer la voluntad de Dios implica muchas cosas y bueno, nos ha tocado de todo, pero en todo, como dice en el libro de Habacuc, en todo el Señor se ha manifestado, se ha glorificado en este tiempo y hasta aquí nos sostuvo el Señor. Tremendo, tremendo. Dijiste cosas clave, unas palabras clave. Hemos perdido muchas cosas, pero acepté el desafío de Dios o tenía que pagar un precio bien alto. Mm. Y sabemos bien que el Señor siempre, nosotros no fuimos, no nos llamamos nosotros mismos. Bien dijiste, no No, naciste no pastora. nací pastora. Seguramente Creo en que tu nací mente, profeta porque eso lo traigo desde la esencia, pero pastorear como que era renunciar a muchas cosas que ay, tenía ay, que ay, ver con mi vida personal y el renunciar muchas veces no fue fácil para mí. Hoy es muy lindo, la gente me dice muy lindo como Dios te usa, pero no saben que antes de llegar a esta etapa de la vida donde el Señor se glorifica en nuestras vidas y la misericordia se renueva porque no somos dignos, eh, aprendí que muchas veces para llegar a un peso de gloria y de victoria, yo siempre acostumbro decir que para que venga un peso de gloria mayor, la situación también que tenemos que pasar es bastante difícil. Pero en todo esto, con todo lo que nos ha tocado pasar en el ministerio y vivir, aprendí a depender solamente del Señor. Y eso es lo que me ha mantenido, el secreto de lo que me ha mantenido en pie. tremendo, tremendo, profeta. Contanos un poquito antes de entrar en las preguntas. Recién nombraste que el Señor eh, te ha sanado de un cáncer dentro de las miles de cosas que hizo contigo, de las maravillas que hizo contigo. Contanos un Sí. poquito, porque yo creo que cuando fuiste para el lado de Paraguay, ahí Dios te hizo libre, ¿no? Contanos un poquito a ver esa experiencia. Sí, porque en realidad venía luchando en sí. Una cosa es cuando Dios te viene dando señales de que te va a utilizar y que Él quiere ponerte en la situación que a Él le agrada y no que a ti te agrada. Yo venía de estudiar la carrera de enfermería, que es es lo que yo quería hacer. Y entonces estudié la carrera, me formé y cuando terminé de formarme en enfermería dije, bueno, voy a descansar un tiempo de todo esto y voy a esperar un par de meses y voy a arrancar a prepararme para trabajar como enfermera. Sí, Eso sí, el Espíritu de Dios usa a un siervo
dice, llegó el tiempo de pastorear y para mí fue muy violento porque dije, no, yo pastorear Ay, ay, ay. implica dedicarse a una obra, gente, cuidar gente y yo dije, no, eso no es para mí. Ay, eso no es para mí. Ya tenía el instinto de la maternidad, tenía el instinto de la maternidad espiritual porque lideraba a muchos jóvenes, pero no quería, digamos, obedecer el llamado del Señor. Y entonces, Wow. como Dios es Dios, entonces se dio una situación en mi área de mi salud, una vez más, porque ya había pasado otras situaciones anteriores, hacia unos años atrás, y ahí Sí. la medicina no me daba mucha esperanza. Y Wow. entonces me recuerdo que cuando vino la invitación para ir a través del pastor Brian Portillo, para ir a Paraguay, junto con usted y el pastor, el apóstol Edison de los Santos, entonces yo dije, eh, puede ser, entonces compartí esa visión de ir a Paraguay a ese congreso con un grupo de Amén. jóvenes que eran más locos que yo, porque salir de acá de Uruguay en la combi, Sí, en la banca, fuimos más locos que Dios era loco que colocó el deseo dentro de nosotros y nosotros más locos que fuimos. Fuimos todos en una locura, pero terminó siendo una bendición. Un grupo de jóvenes muy grande que usted compartió con nosotros allí. Y yo dije al sí, sí. Señor, voy a ir porque quiero entender, quería salirme de mi área, de mi entorno, para que Dios me hablara específicamente. Y entonces Amén. cuando llegamos a Paraguay y experimento la sanidad completa de eso, escucho a alguien que me decía que todo lo que yo estaba viviendo allí en aquel momento, que incluso en el video de Paraguay, en la primera noche aparece clarísimo lo que fue esa sanidad en mi vida. Y cuando me encuentro allí, en aquel día, el Espíritu Santo particularmente a mí me dijo que yo tenía que obedecer el llamado. Y en aquel entonces yo no tenía Tremendo. pueblo, yo no tenía un pueblo, yo no. Cuando llegamos aquí en Uruguay con el equipo, el Señor ya había preparado todas las cosas para que Ríos de Agua Vivas, que nació en el corazón de Dios, se iniciara e Sí. iniciamos. Ahí está. Ahí ¿Me fue cuando, escuchás? Ahí está. sí, ahora sí, Ahí está, porque se va y se queda. Va y vuelve. Tremendo, tremendo lo que Dios hizo. Lo que es, ¿no? Dijiste, primero el llamado de Dios en algo que no, que vos creías no estar capacitada, que no querías. Y escuche, yo quiero que escuche la gente que está ahí, que siempre está luchando con el llamado de Dios. Dice, yo no fui llamado para esto. Y yo, estás contando, y lo mismo me pasó a mí. ¿Entendés? Yo estaba en otra área, yo digo, el Señor me va a usar en mi área, pero bueno, el Señor hace como quiere. Y segundo, hacer cosas tan locas como decimos nosotros, y lo que si no hubieses hecho esto, era para que te traiga esa bendición y esa sanidad tremenda en tu sí. vida. La verdad es un hermoso ministerio, sé que tenés un llamado profético, tenés el ministerio profético muy marcado. Es más, tengo Sí, estoy dentro una del siembra de tu ministerio. parte. Mi vena sí, mi ministerio fluye en lo profético. También es algo que no lo elegí, pero eso nunca lo rechacé porque eso va más allá del instinto humano. Esto nace dentro de mí con un propósito de parte de Dios a desafiarme a mí porque es un desafío todos los días. Tener que liberar una palabra, tener que hacerte cargo de esa palabra y liberar una palabra sobre la vida de una persona. Es hacerte cargo en oración, es llorar, es muchas veces el peso de decir, me pasó algo tremendo y tengo aquí hermanos de la Iglesia Ríos de Agua Viva y hijos espirituales que están en el live. Y yo unas semanas antes de la Sí, cuarentena, yo dije, Señor, me da una palabra, por ejemplo, de que el lugar donde se estaba adorando el Señor se volvería un lugar de mucho lloro en unos días, en los días que venían. Y yo liberé esa palabra sin sí, sí, entender sin siquiera saber que venía la pandemia y todo esto del coronavirus, que gracias a Dios en Uruguay no se experimentó con el peso que vinieron en otros países. Y recuerdo que sí, sí, cuando dije esa palabra, traía una angustia tremenda porque yo
como líder, como madre espiritual y como profeta del ministerio, veía literalmente como ángeles de guerra entrando por la puerta de la iglesia mostrándome cajones. Y los cajones no era de gente grande, era de niños. Y tuvimos, por así decirlo, el cumplimiento de esa palabra que fue muy dura, donde en pocos días después de haber sido liberada esa palabra, se descubre en el ministerio que niños tenían leucemia y terminaron por 2 semanas después de la palabra liberada, que enseguida que viene la cuarentena, falleciendo, y hay que hacerse cargo de esa familia, de la palabra liberada Claro. y todo esto, y bueno, ha sido, por eso te digo que mi ministerio aquí en Uruguay, que no es mío, es del Señor, ha sido un ministerio marcado por fuego, y fuego de mucha lágrima, fuego de dolor. Bueno, usted fue usado varias veces para decirme el Señor va a pasar una escoba y yo mirarte y decir, está todo tan bien, pero resulta que daba unos días después y daba unos vientos que ni yo sabía de dónde salía. Y se cumple, la palabra Bueno, del Señor se cumple. así como vos también confesaste algo que dijiste, yo no era mi llamado, lo tuyo es lo profético. Bueno, yo totalmente al contrario, yo digo, a mí el saco de profeta me queda grande y a veces le digo, yo no soy profeta, le digo a la gente, pero Dios nos usa como Él quiere, nos Sí, utiliza como Él quiere y lo bueno es que podemos ser de bendición en el momento justo. Amén. Así que, amén. eh, más allá de todas estas cosas, entrando también en este tema, yo no sé si trajiste, ¿querés cantar primero antes de las preguntas o querés que No, te no, haga una vamos pregunta con las más? preguntas y después tengo algo para compartir de lo que Dios me ha Va, venido ministrando en estos a días. preparar. Amén, amén. Quisiera hacerte esta pregunta, a ver, eh, porque todo esto trae una enseñanza, ¿no? En este Sí. tiempo que estamos viviendo, ¿no? No de anterior de la iglesia, ni las... no, estamos hablando sobre la cuarentena, en este tiempo que estuviste así íntimo con Dios y en comunicación, allí en tu casa. Decinos, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de parte de Dios en estos días de cuarentena? Contanos. Una de las cosas que yo aprendí con esta cuarentena es que el Señor puso las naciones todas en las mismas condiciones, porque tanto la clase social como lo espiritual y como lo económico y todas las áreas, los 7 montes, como acostumbro decir, tiene 7 montes de gobiernos y esos 7 montes tienen que ser gobernados por Dios. Y en esta cuarentena yo aprendí que la palabra esta de que llegaría un tiempo donde las iglesias se cerrarían y ahí se vería realmente quién está con Dios, yo aprendí a que nosotros particularmente el ser humano, tiene que ser una iglesia militante, porque nos encontramos ahora en esa cuarentena donde las iglesias estaban cerradas y tuvimos que seguir predicando el Evangelio, tanto por las lives, mi casa se ha vuelto un lugar donde yo ungí mi casa enseguida que empezó esto de la cuarentena y dije, Señor, ningún coronavirus, ni ninguna peste de ningún tipo, y este lugar, ya que se cerró la iglesia física, este lugar pasa hoy a ser el pozo de agua. Yo tengo una herencia dentro de mí, como nos dejó la enseñanza allí Abraham cuando deja la herencia, ¿no? Para su descendencia. Entonces yo dije, Señor, mi casa es un pozo de agua y aquí yo le voy a seguir dando de beber. Y alguien por ahí, personas de varios lugares del mundo, porque tengo varias alianzas ministeriales, me dijeron, pastora, ¿cómo vas a sobrevivir en esta cuarentena que tú abandonaste todo por servir al Señor y ahora las iglesias cerradas y algunas Ujú. personas, yo digo, no sé si fue en aquel momento para asustar y cuando uno está agarrado con Dios no te asustas de nada y me dijeron, no vas a poder sobrevivir porque imagínate que con 3 cultos por semana apenas se juntaba para pagar el alquiler. Y a mí nunca me dio temor de eso, porque no me mueve la plata, no me mueve el diezmo. Y aprendí y dije, y oré un día con mucha angustia, oré al Señor y le dije, yo soy tu sierva, yo soy tu hija, y yo soy una madre espiritual. Y si alguno tiene el ADN de lo que tú colocaste dentro de mí, aunque sean 2 o 3, ya me conformo, porque el Señor me enseñó en esta cuarentena que yo tenía mucho más hijos de lo que yo pensaba, porque yo en esta Gloria. cuarentena
puedo decir que he sido una de las personas más bendecidas. Me considero una persona muy bendecida, no solamente en el tema de lo material, sino que espiritualmente descubrí que había capacidad de un montón de cosas adentro de mí por ejecutar que con la iglesia abierta no lo podía hacer. Por ejemplo, se armaron manuales instructivo para los obreros y aprendí a conocer gente que para mí en la iglesia eran como si fueran miembros. Entrabas allí a la iglesia, oraban y se iban, pero no tenía contacto, no tenía el cara a cara. Y lo que me di cuenta, yo dije, Señor, esta cuarentena yo descubrí personas dentro de mi propio ministerio que estaban casadas pero no eran felices, que estaban casadas pero no conocían el amor, que estaban pasando por situaciones que muchas veces uno en el correr del día a día y todas esas cosas no tenés cómo descubrir. Pero cuando existe una intimidad, yo creo que Dios llamó a la iglesia a una intimidad mayor. Y cuando existe esa intimidad también a nosotros los líderes, el Señor nos lleva a una intimidad mayor con nuestros hijos Amén. espirituales. Y yo Sí, aprendí en esta cuarentena que yo tenía más de lo que yo pensaba de capacidad para darle de beber y cuidar y dejar que fluyera en mi vida más allá de un templo, porque uno tiene, tipo, dentro de un templo uno tiene un horario para entrar y se debe tener un horario para salir. Y si no, usted ya sabe lo que pasa acá en Uruguay, tiran piedra en el techo hasta que te vas, sí, sí, porque eso sí. Soy testigo. y en mi Soy casa, testigo. tipo que en mi casa mando yo y después manda el Señor. Aquí no hay hora para nada, aquí está todo el día la presencia del Señor trabajando. Y es en la intimidad, yo buscar al Señor que me la paso las madrugadas sin dormir y amanecer el día y tengo personas en la puerta de casa que tengo que abrazar, que tengo que llorar, que tengo que Wow. decir que no se van a morir, que tengo que decir que no van a perder más nada. ¿Por qué? Porque paró el mundo. Hay gente que me decía, antes yo iba al casino, me distraía y pasaba la crisis, pero ahora el casino también cerró y ahora otros lugares también cerraron. Terminó. No tienen para dónde Uh, correr que para la casa del Señor, y como la casa del Señor está cerrada, los siervos de Dios todavía tenemos las puertas abiertas. Gloria al Señor. Y Qué entonces le tremendo. perdí un poco y en esto aprendí algo que el Señor me ministraba en el libro de Lucas, cuando él habla del Ujú. buen samaritano, Lucas 10:25, y aprendí que en esta cuarentena tuve que dar asistencia para mucha gente y pregunté para el Señor qué está pasando con los sacerdotes, qué está pasando con el tema pastoral, lo que tiene que ver con, porque no estoy ministrando solo gente de Uruguay, ministro gente de naciones que me están mandando mensajes, me piden media hora de oración y oramos vía Skype, vía Facebook. Entonces yo aprendí que como dice la palabra, nosotros tenemos que ser buenos samaritanos, porque el levita pasó por cerca de aquel hombre y no ayudó. El sacerdote pasó y no ayudó. Y un samaritano que no era judío practicó de misericordia. Y entonces Gloria al nosotros Señor. muchas veces estamos adentro. En esta cuarentena aprendí a conocer entre el medio de los siervos de Dios que trabajan, porque yo no hago nada sola, trabajo con un gran equipo de jóvenes, es un Gloria a ministerio muy Dios. joven, y aprendí que en medio de ese equipo tenía muchos samaritanos y Qué que el bueno. ministerio, la cuarentena a mí no me asusta para nada, no tengo ningún apuro de empezar. Ya hay algunos lugares que empezaron y algunos me han llamado, si no voy a empezar, y le dije, yo sigo cuidando de los hijos, no importa la multitud, si de verdad tú tenés hijos espirituales. Tremendo. Y aprendí en Ah, esta cuarentena, lo que aprendí fue eso, de que Dios no necesita títulos, Dios no necesita cargo, Dios necesita samaritanos, amén. Eso es lo que que Dios practiquen necesita. misericordia y que se metan en lugares donde nadie quiera ir. ¡Wow! ¿Escucharon, gente? Dios necesita samaritanos. Dios necesita gente responsable. Gente que esté cuando levante el teléfono. Acá está el pastor. Gente que se haga Acá está el cargo, porque siervo. te das cuenta que el samaritano fue una persona que no era judío, no tenía ningún cargo eclesiástico, digamos por así decirlo, pero él practicó de misericordia. ¿Por qué? Porque él lo lleva a un hotel, lo deja alojado, lo deja curado, porque dice la palabra de Dios en el libro de Lucas Tremendo. capítulo 10, versículo 25, que lo curó, lo vendó, lo llevó a un hotel y lo dejó con todo pago. ¿Y cuántos de nosotros en esta cuarentena, en vez de quedarnos encerrados, engordando, porque fue lo que
algunos hicieron esta cuarentena, engordaron, 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 pero ¿cuántos en esta cuarentena sacaron de su casa para ir a ayudar a otros? ¿Cuántos dejaron un tiempo para ir a ayudar? Ah, pero Wow. la gente está diciendo que no podemos salir porque el coronavirus. ¿Y cómo yo no voy a salir cuando yo tengo hijos dentro del ministerio que han tenido pérdidas como pérdidas de un hijo, que ha sido peor que el coronavirus? Wow. ¿Entendés? Sí. Entonces, ahí tú no te vas a encerrar en tu casa y decir, no, no puedo ir a asistir porque el coronavirus. No, yo tengo que ir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios es conmigo, ¿quién será contra mí? Entonces, Amén a mientras el esa mundo palabra. paró, los samaritanos siguen andando, ¿entendés? Eso fue lo que aprendí en esta cuarentena. Le pregunté al Señor, cuando regrese no quiero ser la misma pastora Adriana, no quiero, quiero algo diferente. Y el Señor me dio este diseño y en la iglesia teníamos 3 cultos por semana y el domingo Él me mandó retirar el culto de la iglesia local y me mandó ir un domingo por cada barrio con el nombre de ese culto, el Buen Samaritano. Espectacular. Eso es una revelación. Eso es una Es un revelación. diseño de parte de Dios que me dijo, quiero que sigas el trabajo de la cuarentena, pero fuera de la iglesia. Porque hay gente que escucha la palabra iglesia y ya se asusta. Y como gente Ujú. vinieron a los pies del Señor. Yo en el día de ayer ministré gente que estaba en la masonería. El día de hoy ministré gente que estaba haciendo parte de lo que tiene que ver con los gitanos. Entonces, ¿cómo tú vas a llegar a esa gente con la palabra iglesia? Primero tenés que llegar Sí, como un samaritano, tenés que llegar a curar, exactamente. a vendar, a cuidar y después la palabra de Dios entra, porque si no, no adelanta, no Tremendo. podemos llegar. También me he movido por algunos pueblos cercanos aquí a Rivera donde hay congregación y he visto la necesidad del amor, la necesidad de llevar algo para esa gente que va mucho más de lo que se agarraron a la Biblia y decir yo soy una iglesia. No, yo tengo que entrar y curar primero, cuidar para después entrar con la palabra. Totalmente. Estrategias. Estrategias del Señor Sí, para Dios entrar. me dio diseños en las madrugadas de oración, me dio diseño a través de revelación y me dio nombres para esos. Y así, no me pregunta cómo lo estoy haciendo porque ni yo entiendo, pero mi vida en esta cuarentena ha sido de cuidar gente, capacitar gente, preparar gente, porque yo tengo un grupo de 38 personas, la mayoría están ahí en la live, 38 personas que están haciendo manuales, tengo un manual de 21 capítulos que tienen tarea para hacer en su semana, durante la semana doy una vez por semana para cada grupo. Debo tener al día de hoy 8 grupos grandes de Amén. personas que se empezaron a formar. Dios me dio en esta cuarentena la orden para formar los obreros, para que les entregue armas de guerra de conocimiento, porque la Biblia ya dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Exacto, Yo, claro que sí. entonces, cuando tú le das armas de guerra y ellos conocen la verdad, tú no tenés miedo. Yo no tengo miedo que mis hijos espirituales visiten otras iglesias, no tengo miedo que ellos vayan, porque yo sé el alimento que les doy. Tremendo. Y entonces, Eso, en esta cuarentena también Dios me llamó a formar el equipo que me acompaña. Y bueno, hemos estado tremendo. en Eso es en esas glorioso. dimensiones. Eso es glorioso. Sí, porque la próxima pregunta, antes de comenzar y que actives lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque tremendo todo lo que me estás contando, eh, cómo Dios eh, utiliza a los ministros. Hay ministros que están mirando y están diciendo, nadie ve lo que hago. Quiero que sepas algo. Todo lo que hiciste y lo que sigues haciendo, aunque no lo vea nadie, hay alguien que lo ve. Ese es el más importante. Cuando te ve el Eterno, Él es el que te va a recompensar en público. Todo lo que haga, asistir a la gente, si vivís cerca, ¿sí? Si estás yo, estoy Sí, en Buenos Aires. por ejemplo, en lo personal, mucha gente me conoció también en esta cuarentena a través de las live porque yo nunca había hecho, no las hacía, Ujú. porque trabajo en Yo lo secreto, tampoco. tanto es que la iglesia nuestra no tiene cartel, no tiene programa de radio, no tiene nada. Yo trabajo, me gusta mi trabajo en lo secreto. Si voy a hacer una obra de caridad o un trabajo de buen samaritano, yo no me gusta apostar, y bueno, debido a las situaciones de que no tenía cómo llegar a todos los hogares, he estado ministrando la Santa Cena por live y por esas cosas, me vi en la obligación de empezar, pero fue bueno porque descubrí que también era una arma poderosa de parte de Dios para llegar a personas que no tienen fuerza para ir a la Sí, sí, iglesia. tremendo. Yo también empecé
en la cuarentena, porque yo no quería salir en internet, pero me estoy dando cuenta que Dios en este tiempo nos dio arma a conocer. Ya estaban en el destino de Dios, en nuestro destino, y ya ahora Dios nos Sí, entregó estas clases de armas. Así que le digo sí. antes de seguir con esta pregunta, que lo que me interesa, ¿no? ¿Cómo se mantenían en actividad? Yo tocaste parte de esto, pero ahora vas a quizás a explicar un poquito mejor. ¿Cómo ustedes en este tiempo donde estaba todo restringido, incluso hasta los locales Sí. cerrados que eran el lugar de congregación, cómo se mantenía en actividad tu ministerio, la iglesia? Pues la iglesia somos nosotros, ¿no? Contanos un Amén. poquito de tu trabajo en este tiempo que parecía estaba todo cerrado, pero en realidad ustedes estaban trabajando. Y tuve que aprender, bueno, el Señor, yo estoy leyendo un libro que es de la pastora Yesenia Ten y me lo regalaron para leer virtualmente y nunca le había dado ninguna importancia y ese libro me enseñó el trabajo de cuatro animalitos que está allí en el libro de Proverbios, que era el conejo, la hormiga, la langosta y la araña. Y yo dije, ¿qué Ujú. será que el Señor me quiere mostrar? Antes de empezar la cuarentena, Dios me habla de estos cuatro, que yo necesitaba estas cuatro visiones dentro de mí para poder soportar la cuarentena. Y cuando le pregunto qué quería decirme con lo de la araña, y él me dijo, tienes elementos dentro de ti de sobrevivencia para seguir trabajando que tu enemigo no te pueda tocar, o sea, tenderle una red alrededor de mí que la araña saca de dentro de su propio cuerpo, ella tiene una red alrededor de ella y ella atrapa a su enemigo ahí. Entonces le pedí al Señor esa esencia que yo quería para poder atrapar mi enemigo, para que no mi enemigo, que no son personas, que es todo lo que usted sabe, el mundo Sí, espiritual, que es invisible, pero es real. Después de la araña aprendo que la araña tiene su propio elemento para crear sus propias armas de guerra. Dije, el Señor depositó dentro de mí lo que me va a hacer ah, salir en esta cuarentena. Después tremendo. me habla sobre la langosta. El mundo estaba Yo, medio que asustado con la langosta que andaban por ahí. Y él me dijo, la langosta sola no sirve para nada, pero la langosta en manadas, y ahí fue cuando empiezan a hacer el sí, diseño de esta cuarentena para mi vida. Dijo, la langosta en manadas, hasta los reyes de la Biblia le temían. ¿Y por qué le temían a la langosta? Porque ellas trabajaban literalmente en conjunto. Donde había entrada para una langosta, cruza toda la tanda de langostas juntas. Y entonces, ¿qué me dijo? Primero, que yo tenía armas dentro de mí con lo de la araña para crear mi propia tela alrededor de mí para atrapar todo aquello que el enemigo quisiera lanzar contra mi vida. Segundo, me dice que la unión, como tiene la langosta, hace la fuerza y hasta los reyes más pesados te temen. wow, sí, Después tremendo. sobre el conejo que edifica su nido sobre la piedra, o sea, lugar seguro para allí dar sus crías, y me dio esa arma. Ese libro es poderoso, se llama Los Tremendo. Indetenibles, está muy bueno. Y después decía sobre el conejo, que el conejo pone su nido, digamos, se saca los pelos de sí propio, o sea, sale de sí su elemento para cuidar a sus pichones, sus crías, pero lo edifica sobre las piedras. Y después me Tremendo. habla sobre, primero hablamos sobre la araña, luego la langosta, y sobre el conejo que edifica sobre lo que está, digamos, eh, La piedra. pone el nido sobre la piedra firme. Y después, ¿cuál era tengo la pastora Vanessa que me asiste aquí, ¿cuál era el otro elemento, pastora Vanessa? Me voy a ver aquí, voy a buscar aquí en Proverbios porque no quiero... eh, Tremendo, tremendo. Y todavía esto Y recién entonces empieza. Estoy... con estos cuatro eran cuatro, era la langosta, la araña, el conejo y la hormiga, que la hormiga La hace un hormiga. camino largo, pero se prepara en tiempos donde nadie la ve, porque ella trabaja todo el verano para en el invierno esconderse. Y entonces ¡Wow! con estas cuatro visiones, la de la araña que tiene su propia casa, porque ella edifica para sí misma, la de la langosta que es la unión, yo dije, yo voy a sacar de estos cuatro elementos, yo voy a sacar para formar el equipo que se va a armar. Entonces, que cuando Dios me da estos cuatro elementos, estos cuatro animales que están
y bichitos que están, digamos, en el libro de Proverbios, porque esto es bíblico. Sí. El Señor me dice a mí mismo, personalmente, me dice que yo tenía todos los elementos para seguir marchando. Entonces, cuando una madrugada empiezo a orarle al Señor y le dije, ¿cuál es la estrategia de trabajo que tú me vas a dar? Porque yo, Pastora Adriana, no abandoné todas las cosas de mi vida para ahora en esta cuarentena morirme. Yo no me puedo morir porque si tú Obvio. me llamaste, tú me vas a dar el diseño. Entonces, cuando Exacto. aprendo de estos 4 elementos, de cada una de estas situaciones, el Señor me dice, vas a tener que cercar la Jericó. Y vas a tener que introducir en medio de esa Jericó a las personas para trabajar. Entonces reuní todo el equipo de la iglesia, que es un grupo de 38 obreros, y los dividí de 2 en 2. Y a algunos les coloqué de 5 a 6 personas para que cada uno cuide. Porque yo Tremendo. solita no tengo cómo asistir a todo. Y entonces Ah, se multiplicó porque uno fue tocando en el otro y entonces fueron trabajando en el camino de hormigas, uno atrás del otro, comunión. Cuando uno no podía cubrir acá, el otro venía y cubría. Los que tienen auto colocaron sus autos a disposición y los que no tienen auto colocan el combustible, pero uno fue ayudando al otro y así fuimos asistiendo a toda la iglesia de manera silenciosa para no traer problema porque delante de la wow. sociedad no se podía andar por ahí, no se podía andar no sé qué. Nosotros vencimos la cuarentena asistiendo a todo el mundo y no nos enfermamos, gracias a Dios nos guardó el Señor. Y se cumplió el propósito del Señor, que era que yo en mi casa serviremos al Señor. Porque nosotros seguimos trabajando, todavía no tengo planos de abrir la iglesia porque por el espacio físico que tengo en el lugar me dan solo para 10 personas estar ahí adentro y yo de obrero solo tengo 38. Si me dan opción para 10, tengo yo que seleccionar el pueblo que va a entrar y Dios no me llamó a seleccionar, sino que a cuidar. Entonces seguimos en la Amén. misma estrategia, seguiremos en la misma estrategia de trabajo. Amén. Cuando piensen que el río de agua viva no se abre nunca más, nosotros seguimos trabajando. Y como dice la adoración aquella de Zuleika, cuanto más me oprimen, más me multiplico. Oh, tremendo, tremendo. El Y ese ha trabajo, sido más o menos el diseño de lo que Dios me ha enseñado en este tiempo. tremendo. Escucharon, siervos del Señor, todo que están mirando allí, cómo trabajó, cómo trabaja allí el Ministerio Ríos de Agua Viva, ¿sí? En Rivera, Uruguay, junto a la profeta, ¿sí? Adriana Rodríguez, que recién está con nosotros. Esto recién comienza, porque tiene para ministrar en esta noche. Usted no se vaya de ahí, hay mucho más de parte del Señor. Comparta, profeta, lo que Dios puso en su corazón, ¿sí? No más preguntas, esto queríamos para que vayan conociendo nuestra invitada, que no va a ser la última vez, así que adelante, ¿qué Dios puso en tu Bueno, en corazón? esta noche Compártelo. tengo para ministrar, le pregunté al Señor qué era lo que yo ministrara esta noche y Dios me habló acerca de Débora, que no existe casualidad. Débora era una profetisa, era una mujer que Dios había levantado para un tiempo y yo creo que Dios en este tiempo quiere levantar a muchas personas como Débora, Aleluya. porque hay personas que son hombres, pero tienen el instinto de Débora, tienen ese llamado parecido con Débora y muchas veces no quieren, no saben cómo salir. Era como yo personalmente, yo quería ser enfermera y lo hice la carrera y Dios permitió que yo me recibiera porque el Señor dice todo lo que venga a nuestras manos lo tenemos que hacer y lo debemos hacer con excelencia. Y Amén. bueno, me preparé, pero el destino profético me lleva a otra cosa. Y en el libro de Jueces, capítulo 4, dice, voy a abrir aquí la Biblia. Amén. En el libro de Jueces, capítulo 4, habla entonces de la historia de Débora, que era una mujer y era una profetisa que estaba allí, dice que sirviendo al Señor, pero también cumpliendo con su función. Hay muchas personas hoy en el ministerio que quieren, yo particularmente ministro muchas personas que quieren abandonar el ministerio o se van al otro extremo, quieren abandonar la carrera o el trabajo para servir a Dios. Y todo tiene un tiempo. No podemos salir del Sí, tiempo sí. de Dios porque costumbro decir conmigo, tengo muchos hijos espirituales, son jóvenes y a los jóvenes les encanta toda esta movida de que es servir a Dios y andar en un lado para el otro. Familia, tenés hijos, tú tenés que tener un poco más ordenado porque no puedes seguir largando todo y abandonar. Nuestro primer ministerio siempre tiene que ser nuestra familia.
Hay mucha gente que en esta cuarentena descubrió con las iglesias cerradas que estaban en problemas serios dentro de sus hogares porque estaban cuidando supuestamente más de las cosas de Dios que de la propia familia. Y Dios es familia. Exacto. La prioridad de Dios es la familia. Y Débora dice que en el libro de Jueces dice que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, en el cual el reino de Enazor y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Azoret de Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel día tenían en aquel día tenían 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y nos parece conocida estas situaciones, porque el pueblo de Dios siempre ha sido blanco del enemigo. Y los hijos de Dios que tenemos propósito siempre somos el blanco del enemigo. Ujú. Hay gente que dice, yo nací para pasar trabajo, yo nací, a mí el diablo no me afloja, siempre me está persiguiendo. ¿Por qué? Porque el propósito es mayor de lo que uno ve. Muchas situaciones vienen alrededor y uno no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces dice que el pueblo de Dios siempre ha sido el blanco del enemigo, y aún más cuando se aparta de Jehová. Y en esta cuarentena hay gente que pensó que porque la iglesia estaba cerrada, que el Señor se olvidó de ellos. Y no es así. Esta cuarentena Él quería tener intimidad con los hijos, Él quería Amén. llamarlos más cerca, pero hay gente que lamentablemente solo iba a la iglesia a orar, solo iba a la iglesia a pedir, solo iba a la iglesia a clamar y no tenía una vida con Dios. Y algunos en esta cuarentena el Señor ha sacudido, porque todo lo que nos lleva fruto, ustedes saben que Dios corta. Dios no está buscando gente que no tenga propósito. Dios es un Dios de propósito. Él busca aquello que Wow. quiera entregar su vida para el propósito. Y entonces, pero Dios siempre tiene estrategias para que el pueblo que le busque y clama por justicia, él siempre va a sacar adelante. En el libro de Jueces, del capítulo 4, versículo 7, dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer que se llamaba Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba a sentarse debajo de una palmera. Débora, que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para juicio. Y dice que ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, y dice que en aquel día le dijo a Barak que tenía que ir con ella atrás de Sísara. Y bueno, y yo que estaba leyendo esta palabra en esta tarde, que el Señor me inquietó que trayera, yo dije, Señor, ¿qué Amén. es lo que tú me quieres enseñar con eso? Dice que cuando Débora y Barak van atrás de Sísara, el Señor le dijo que la gloria no iba a ser para ninguno de los dos. Primero la gloria era de él, pero que él iba a poner una tercera persona en la escena, porque el Señor quería usar a alguien común, que no tenía nombre, que no era reconocido, y que iba a Ujú. terminar con uno de los peores perseguidores de Israel. Dice que entonces cuando, cuando salen tras de Císara, Císara se mete en una casa específica. Dice que se mete en la casa de una mujer que no era reconocida en la Biblia, Ujú. y dice que cuando llega allí, Císara entra dentro de la casa de esta mujer, y Císara le pide a esta mujer que le dé leche y que lo tape con una frazada, y si alguien pregunta por él, que diga que allí no está. Y entonces ella le dio leche y ella le dio una frazada y él se durmió. Cuando él se durmió, esta mujer le clava en la sien una estaca. ¿Y qué es lo que Dios Wow. me decía para que yo trajera en esta noche para compartir con ustedes? Que quizás en esta live, en esta noche, hay personas que no tienen renombre dentro de una iglesia, que no Ujú. tienen eh, que no tienen un grado, que no tienen, como dice, un título, que no son conocidos en la Sí. sociedad, pero son quizás una Jael en las manos de Dios. ¿Y qué era lo que tenía Jael? Que me llama la atención en esta historia de Barak y de Débora, que Débora era una jueza, tenía conocimiento, Barak fue con ella, pero que el Señor usó una persona común, que tenía una casa común, pero tenía leche, tenía cobertura, que era la frazada, y tenía estaca.
Es eso lo que el Señor está buscando en este tiempo de su pueblo, que Gloria al tenga Señor. cobertura, porque Dios no usa personas que no tengan cobertura. Amén a esa Necesitamos palabra. cobertura, necesitamos leche, que es la palabra de Dios, Amén. y necesitamos estaca. Necesitamos ensanchar nuestra mente. Porque dice que Amén. yo pensaba conmigo, ¿por qué Jael, que es una persona que no aparece en la Biblia, tiene este conocimiento para terminar con Císara, que venía de hacer muchas maldades, y cuando va Débora con Barak atrás de él, allá adelante, el Señor hizo que dos lo persiguieran de acá para que allá adelante alguien tomara la posición que tenía que tomar, que fue Jael, porque Jael tenía leche en su casa, porque le pidió, y él tenía ella frazada para taparlo, pero ella lo alimentó. Ella le dio la frazada para que se durmiera y se calentara y luego lo mató. Concluyó el plan de Dios. Entonces necesitamos en este tiempo tener cobertura, porque Dios no Amén. puede bendecir lo que no esté debajo de una cobertura. Necesitamos tener Totalmente. la leche de la palabra de Dios. Tenemos que tener lectura, tenemos que tener una vida de oración y de lectura de la palabra de Dios. Y la tercera es, tenemos que tener estacas. Ella tenía una estaca y así terminó con el plan del enemigo. Una estaca en el mundo espiritual es, debemos ensancharnos, pero para beneficiar, no se tomó la gloria, así ella cumplió con lo que Dios le había colocado. Tanto es que dice que Dios coloca, dice en el versículo de capítulo 17 de capítulo 4, versículo 17, dice, y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, cananeo, porque había paz entre Jabín y rey de Azor en la casa de Eber. Había un lugar que tenía cobertura allí. Y entonces dice, ya todo derrotado, Císara huye y va y se refugia en casa de Jael, confiando en que allí no habría problema, porque allí, como ella era una mujer sencilla, nadie la iba a encontrar. Dios está buscando personas sencillas en este tiempo, pero que quieran tener leche, que quieran tener cobertura y que quieran Aleluya. tener Amén. esta gente que sea obediente. Dios no quiere gente tapada de títulos y de Amén. cargo que no quieren obedecer. El pastor fue humilde, lo levantó allí para que sea un siervo de Dios, apenas lo puso como un evangelista, y mañana ella quiere poner a todo el mundo de la manera que quiere, no quieren respetar, digamos, las autoridades que están por encima. Entonces, al no Amén. respetar eso, no tenés cobertura, Amén. no tenés leche, no estás cumpliendo con la palabra, y después se da una situación difícil y no vas a tener cómo resolver. Este hombre tenía conocimiento de que aquella mujer era una mujer sencilla, pero él no reconocía que ella tenía cobertura. Y ella tenía cobertura Aleluya. porque era una mujer que ella podía haberse asustado, podía haberse dicho, aquí está mi enemigo, el enemigo del pueblo de Israel. No, ella se mantuvo de una manera muy natural, le dio todo lo que él le pidió, lo tapó, y cuando se durmió lo mató. Y nadie salió herido. Entonces, si estamos en el lugar correcto, bajo la obediencia de Dios y después bajo de la obediencia de nuestros líderes que Dios delegó aquí en la tierra, nosotros, por Aleluya. más difícil que sea la persecución, vamos a vencer. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a vencer porque la obediencia, ella produce frutos de la obediencia, frutos, porque hay gente que dice, yo soy un hijo de Dios, pero le preguntas cómo está tu vida con el Señor. Yo no tengo pastor, yo no tengo iglesia, yo me congrego en mi propia casa. Entonces, en esta cuarentena hay mucha gente que está queriendo encontrar ese Dios que estaba allá dentro supuestamente de la iglesia, cuando lo tienen dentro de sus propias casas. Gloria al Pero Señor. necesitan ser obedientes, necesitamos ser sometibles a lo que tiene que ver con nuestro liderazgo y cumplir con lo que tiene que ser de honra, porque si no cumplimos con Totalmente. principio de honra, yo no tuve ningún problema en esta cuarentena, incluso puedo decir que fui bendecida tremendamente. Ustedes saben que no tengo lugar propio todavía físico del templo, tenemos que pagar alquiler, se paga agua, se paga luz y otros gastos que la iglesia tiene, y en esta cuarentena cada uno cumplió con su diezmo, cada uno cumplió con su ofrenda, cada uno, Gloria a el que no Dios. estaba produciendo porque está pasando por situaciones económicas que lamentablemente esta cuarentena tocó mucho, empezaron a vender pasteles, empezaron a producir cosas, se hicieron cosas para traer beneficios, o sea, que hay una creatividad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque tienen cobertura y porque están en obediencia, y el hijo que está en obediencia, Amén. el Señor bendice, aún en medio de la Aleluya. tribulación.
Amén. Amén a esa palabra. Amén. Gloria al Señor. Y Y entonces sí, esa es la palabra que el Señor me dio para compartir en esta noche. Primero les dejé la enseñanza de cómo funcionó para que yo sobreviviera en el ministerio, que Dios me muestra estos 4 elementos a través de la araña, de la langosta, del conejo, del conejo que edificó allí sobre la piedra. Y entonces, ¿qué pasa? La unión, la fuerza y el amor de Dios en el medio de todo esto y el propósito de Dios. Después Dios me dice, todo esto es posible si tenemos cobertura, si tenemos obediencia y si estamos sometibles. Porque no podemos tremendo. clamarle al Señor diciendo yo soy papá, hijo de mí mismo. No, nunca vamos a poder ser padre cuando no aprendimos a ser hijos. Totalmente. Eso es lo que siempre digo. Esa es mi palabra. Digo, nunca podemos ser padres si primero no fuimos hijos. Qué tremendo esa palabra, qué enseñanza. Nos dijiste algo que es clave. Tenemos que tener cobertura, tenemos que tener leche y tenemos que tener la estaca. Tremendo Claro, los porque elementos. la cobertura allí en la casa de Jael es la frazada, porque él le pidió, dame una frazada, después le dijo, dame un vaso de leche, y cuando se durmió ella tomó la estaca de su casa y le clavó en la sien, fue al lugar específico. Entonces ella tenía cobertura, que era la frazada, ella tenía leche y ella tenía estaca. Y eso es lo que nosotros cristianos necesitamos para regresar a nuestra vida después de esta cuarentena. Tenemos que tener cobertura, tenemos que tener leche y tenemos que tener estaca. Tenemos que ensancharnos porque el Amén, Señor está amén. buscando que nosotros trabajemos en conjunto, en equipo, pero siempre bajo obediencia. El Señor no puede bendecir algo que esté en Ahí, desobediencia. ahí está la clave, la obediencia, bajo obediencia, Sí, porque hay bajo la gente que dice, obediencia. yo obedezco al Señor, pero no obedezco al hombre en la tierra. Y el Señor delegó la autoridad en la tierra. Hay gente que dice, pero a mí no me gustan Claro, mis líderes. Yo he ministrado a mucha gente que me dice, a mí no me gustan mis líderes. Y le dije, si a ti no te gustan tus líderes, no te va a gustar la voluntad de Dios, porque los líderes fueron instituidos por Dios en la tierra. Si no, Dios no levantaría a los líderes. No necesitaría levantar los líderes, pero Él levantó los líderes para establecer estatutos y mandamientos sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y bueno, esa amén, fue la totalmente. palabra que el Señor me ministró, que si no tenemos leche, no tenemos cobertura y no tenemos estaca, no vamos muy lejos. No podemos derrotar a nuestro enemigo en la fuerza de nuestro brazo. También otra cosa de lo que yo he sentido, yo soy una máquina de información porque la intimidad con Dios me ha llevado a aguas muy Por profundas. favor, Y una de las cosas dale, nosotros dale. tenemos, que nosotros tenemos que aprender en este tiempo es que el Señor, Jesús andaba entre la multitud, pero se redujo Amén. de andar entre la multitud, entre 12, y de los 12 él anduvo entre 3, que fue Marta, María y Lázaro, porque el lugar de intimidad de Jesús era Marta, María y Lázaro. Y el lugar de trabajo de él, digamos, de ministerio, tenía que ver con los 12 discípulos, y ahí también, entre los 12 discípulos, sabemos que habían unos que lo negaron y otros que lo traicionaron, pero él no perdió nunca su esencia. Nosotros tenemos que saber dividir en este tiempo y separar lo que tiene que ver con ministerio y lo que tiene que ver con la vida personal. Mucha gente está cometiendo errores, yo lo cometí personalmente porque quise empezar el ministerio con amigos. Y cuando tenemos amigos, en el ministerio muchas veces no tenemos amigos porque en el ministerio somos un líder Ujú, y cuando nos empiezan a ver como un amigo, no obedecen. Y hace un tiempo exacto. atrás en un congreso, un gran líder me enseñó que un grupo de personas subieron al monte Everest, lo querían conquistar para ir al libro de Guinness, y dice que el primer grupo que subió ese monte era un grupo de amigos. Pero ¿qué pasa? Cuando él dio los estatutos y las normas que habían que cumplir para subir el monte, la mayoría no cumplió. Había una dieta que cumplir, había un cargamento para cumplir normal de tantos kilos para poder llegar al monte sin cansarse. Dice que ahí se frustró el plan de ese hombre, que era el líder del grupo que iba a subir, y volvieron todos para atrás de nuevo. Dice que ahí vuelve a armar otro grupo con personas que querían subir al monte, querían conquistar el monte, pero siempre en el primer grupo no hubo unión y no hubo obediencia. Perdieron fuerza, perdieron energía y no llegaron a la mitad del camino, tuvieron que volverse. En el segundo grupo
Él invitó a personas que querían subir al monte, pero ¿qué pasa? Llegaron allí también y cada uno quiso subir al monte personalmente. Querían conquistar el monte, pero no se importaban si el de al lado estaba cansado, no se importaban si el de al lado. Entonces, de nuevo, fracasaron y volvieron. Dice que el tercer grupo, él dijo, no voy a subir más con personas que sean mis amigos y no voy a subir con personas egoístas. Voy a subir con personas que quieran cumplir las reglas de este Aleluya. estatuto que yo establecí, que quieran subir. Entonces dice que ahí él llamó personas específicas que se quisieran encuadrar o quisieran encajar dentro de la dieta que estaba planeada, dentro del peso que había que cargar, y dice que ahí sí conquistaron al Monte Everest. ¿Por qué? Todos estaban en la misma visión. ¿Y qué es lo que el Señor me enseñó como líder en este tiempo? No todo lo que nosotros queremos que esté a nuestro lado va a permanecer, porque si no se encuadra con Aleluya. el propósito, si no se encuadra con el propósito de parte de Dios, no se encuadra con el Ay, diseño que Dios nos dio, vamos a perder, va a salir de nuestro lado. Va a salir de así nuestro lado tal y cual. solo aprendí en este tiempo, el propio Espíritu Santo me decía, no te preocupes con lo que perdiste, preocúpate de cuidar lo que permaneció, porque lo que Aleluya. permaneció es lo que va a avanzar. Entonces no nos debemos preocupar en la multitud cuando Jesús se redujo a 3, porque el único lugar que Jesús Aleluya. llora es cerca de Marta, de Lázaro y de María. Era su lugar de intimidad. Y el lugar de intimidad no Amén. tenía nada que ver con su ministerio. Totalmente. Tal cual, Entonces nosotros señores, tenemos que en escucharon. este tiempo, y así va para todos los hermanos que están en esta live, que cuando empezamos el camino del Señor, muchos de nosotros somos llevados por una persona, pero cuando empezamos a avanzar en el conocimiento y en gracia, en lo que tiene que ver de parte del Señor, muchas veces esas personas son las mismas que nos quieren sacar del camino, porque ven la Ah, potencia que hay dentro de nosotros y terminan siendo una disputa. Y entonces yo siempre ahí, acostumbro decir, el cuchillo que te clava por la espalda no es tan doloroso como el que viene de frente. Y eso sí, es el que ay, tenemos que ay. tener cuidado. El árbol cuando es apedreado, él no es apedreado de lejos, él es apedreado de cerca. Para volcar el fruto hay que pegarle de cerca. Entonces tenemos que tener en este tiempo, por eso vuelvo a decir, tenemos que tener estaca, tenemos que tener altura y tenemos que tener leche, tenemos que conocer la palabra de Dios. Hay gente que tiene mi Biblia personalmente ya no tiene más capa, perdió el color en esta cuarentena, pero hay gente que tiene la Biblia intacta. ¿Por qué? Porque Totalmente. solo oran y lloran y quieren que un líder interceda por ellos, quieren que un líder haga algo por ellos, cuando ellos no quieren tener intimidad con la palabra de Dios. Este es el mejor manual que tenemos. Aleluya, Jesús, sí. Así Sí, tal sí, cual. hay personas que me dicen, pastora, mi Biblia tiene 50 años, era de mi abuela, y la Biblia está intacta. Es porque no fue manoseada, porque cuando está manoseada, mira la mía como cada año la tengo que cambiar, porque queda sin capa, es mucha la cantidad, queda sin capa, queda todo doblada. ¿Por qué? Porque es manoseada, es una espada y es manoseada todos los días. Hice un chiste con los obreros, o sea, puse en un grupo de personas, no de aquí de Rivera, pero de Roma, que tengo un grupo de hermanos y amigos, y puse, lean el versículo tal, porque más tarde, de tal libro, lean el versículo tal, porque más tarde voy a preguntarles qué entendieron de eso que leyeron. Y dos de un grupo de 150 personas, que algunos hasta líderes son, allí me pusieron solo dos, que ese versículo, que ese capítulo no existía. Yo lo puse como prueba para ver cuánto leen la Biblia. Y ahí puse, todos entendieron lo que dice en el versículo y era un chorro de amén. Y yo dije, ¿amén de qué si no está esto en la Biblia? Puse un capítulo más en un libro que no existía para ver si se daban cuenta, ¿entendés? Porque me daba cuenta que no estaba leyendo la Biblia. Y solo dos Eso es de un grupo de estrategia. 150, sí, 150 personas, líderes, donde solo dos me dicen, ese libro no existe, no está. ¿Por qué? Porque ellos lo buscaron. Y los otros pusieron todo amén. Digo, entendieron lo que dice el versículo. Todos los demás dijeron amén. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta. La gente perece por falta de conocimiento. Se da cuenta que el conocimiento, señores, eso. Dijeron amén líderes. Líderes dijeron amén a algo que no existe. Tremendo. Eso es Porque estrategia, está profeta. como todo muy superficial. Está como todo muy superficial en este tiempo.
También Ujú, he compartido en los días domingo de tarde, comparto una live que el Señor también es otra estrategia que me dio para esta cuarentena que se llama Historias de mi jardín. Y empecé a hablar del ujú. jardín y empecé a decir que el Señor nos compara con un jardín. Dice que en una casa el jardín estaba con el pasto grande, que los dueños cuando se fueron lo dejaron impecable, pero alquilaron la casa y cuando regresaron a su tierra querían encontrar ese jardín hermoso y se encontraron tapado de espinos, tapado de yuyos malos. Entonces dice que el dueño del jardín dijo, yo quiero mi jardín de nuevo, y llamó a un jardinero porque no entiende nada de jardín. Y cuando llegó el jardinero dijo, no voy a gastar mi energía sacando ramas ni cortando espinos. Lo que voy a hacer es, voy a fortalecer el césped, que el césped de nosotros es la fe. Voy a fortalecer el césped porque cuando el césped él mismo esté crecido, él mismo va a matar a los espinos y él va a sacar a los yuyos malos. Porque cuando se corta el Ah, césped solo va a permanecer el césped y lo malo va a salir automáticamente. Entonces en este tiempo de cuarentena no podemos estar desgastando energía y tiempo con cosas malas. Tenemos que dedicarnos ujú. en el foco que es el césped. El césped es nuestra fe. Si nos Gloria al Señor. enfocamos a fortalecer nuestra fe, entonces los espinos, los yuyos malos, cuando el césped esté fortalecido, cuando estemos fortalecidos, literalmente al cortar el césped va a salir la espina y los yuyos malos y va a permanecer lo que es bueno. Y después habla de las plantas que hay, de las diversas plantas que hay en el jardín, que hay unas que vienen para adornar, hay otras que vienen para dar sombra y así somos nosotros. Nosotros tenemos que saber cuál parte somos de este jardín en el jardín de Dios, si somos un árbol para llevar frutos, si somos alguien para adornar, si somos alguien para cumplir con una función dentro del jardín de Dios. Todos tenemos algo, pero no puedo permitir que una rosa dé un fruto de naranjo porque ella no es un naranjo. Ella va a dar el fruto de Totalmente. lo que ella produce. Entonces, Eso es cada cierto. uno tiene los padres espirituales. Yo he identificado en este tiempo que dentro de mi jardín tengo varios árboles y no todos van a llevar los mismos frutos y algunos van a Totalmente. tener un proceso más difícil y algunos van a tener, algunos tú regas y rápidamente ya da la flor y enseguida sabes lo que hay dentro de ellos, identificás. Pero si tú no, hay unos que demoran mucho tiempo y dentro de la historia de esa historia, yo encontré una historia que a mí me llamó mucho la atención y es algo que he compartido en este tiempo, que es la historia del bambú. Dice que el bambú demora 7 años debajo tierra. Dice que la persona que Wow. planta la semilla tiene que regarlo, ustedes lo pueden buscar en internet, lo tiene que regar, lo tiene que fortificar. Y dice que demora 7 años, pero 2 semanas le lleva a crecer 40 metros. Y hay gente que está como el bambú, están en lo oculto, produciendo, creciendo para abajo, para después sostener lo que va a venir sobre sí, Tremendo. porque Wow. demora 7 años bajo tierra y después en 2 semanas produce 40 metros. O sea, él tiene que tener soporte para sostener. Y hay gente que está 40 en ese metros en dos proceso. semanas. En dos Gloria a semanas, Dios. sí, 2 semanas. 15 Tremendo. días le lleva 40 metros. Y entonces, ¿qué pasa? Si el bambú lleva 7 años para soportar 40 metros, hay gente que Dios está haciendo literalmente lo mismo. Están escondidos en Dios. Es como usted dijo hoy, hay gente que está dentro de la iglesia y dice, yo no sirvo para nada, nadie me ve. Dios te ve, porque Él es el que plantó la Ujú. semilla en ti y es Él el que te está regando. Y los procesos Total. son diferentes con cada uno. Es como yo he hecho muchas historias y anécdotas en esta cuarentena, que es como, viste, como las parábolas. Jesús a algunas personas le habla por parábolas para que entiendan más rápido. Y dice Ujú. que hay una historia donde dice que el elefante demoraba un periodo muy largo para dar a luz un elefante. En cuanto el elefante daba una cría, el perro se llevaba 20 adelante. Pero ¿qué pasa? Cuando un perro pasa, cualquiera le puede pasar por arriba y se le hace paté. Ahora, cuando un elefante pisa la tierra, tiembla y la gente se tiene que salir de adelante porque si no te cruza por encima. Hay gente que está Wow. produciendo un elefantito en el mundo espiritual y demora, el proceso del alumbramiento demora mucho más que la del perro, pero solo que uno fue creado para una cosa y el otro fue creado para otro. El perro puede ladrar, hacer barullo y todo lo que quiera, pero lo pasan por arriba como quieren y un elefante no lo van a pasar tan rápido. Entonces, Qué tú tenés que enseñanza. saber, tenés que identificar adentro de ti qué es lo que tú vas a Ujú. producir. Ah, pero pastor, es que Wow. desde que nací vengo pasando por dolores. Nunca fue sobre ti, siempre fue sobre el Señor.
Pero si no aprendemos que somos propósito de Él, de que fui, si yo cuando llego a Paraguay no reconozco de que fui curada para curar, no me sirve de nada. Ni el proceso del cáncer, ni la sanidad, ni haber estado delante de un hombre usado por Dios como era T.B. Jakes, que después Dios me permite que en medio de que nadie me conociera y usted estaba allí, Dios me permite entrar en bastidores con él particularmente y hablar cara a cara con él, que era imposible para mí, porque ni siquiera tenía una carterita de pastora, no tenía nada, estábamos en un lugar apartado. Pero cuando existe Sí, una sí, voluntad, Dios te saca de la multitud y te coloca en lo principal. exacto, exacto. Porque aprendemos a que no, a ser siervo en todos los lugares. Yo no puedo llegar imponiendo en un lugar y decir, yo tengo que seguir en la humildad y el secreto con Dios. Si yo sé que tengo a un Dios que es grande y que en la hora de Él me saca luz, Él lo va a hacer en cualquier lugar. Él lo hace en el Congreso, Él lo hace en el barrio, Él lo hace en la escuela, Él lo hace en el liceo. Solo que yo siempre le digo, mientras que tú no sepas quién tú eres en Dios, de nada te sirve herramientas espirituales. Hay gente que quiere que le ore que salga profeta, que le ore que salga pastor, pero si no tiene Sí, leche, no tiene cobertura y no tiene estaca, no sirve de nada. ahí está. Jael no es conocida en la Biblia. Jael era una mujer sencilla. Era una mujer que tú la puedes buscar en toda la Biblia, no aparece. Ujú, Pero Jael totalmente. hizo algo tremendo. Jael terminó con uno de los peores enemigos del pueblo de Israel. Y es que es esto lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. Eso es un poco de lo que yo quería compartir con ustedes, diversas Amén. enseñanzas y diversas situaciones que Dios me enseñó tremendamente en este tiempo. Y Totalmente. aprendamos que no tenemos enemigo, que todo lo que se levanta contra el propósito de Dios más allá de nuestras vidas, siempre va a ser un combustible para llevarnos al lugar de nuestra bendición. Gloria al Señor. ¿Alguien de los 40 o 50 personas que están acá pueden decir amén a todo lo que escucharon? Alguien que ponga amén ahí Estaba por en el ahí nombre también de Jesús. el apóstol que yo no lo conozco, pero veo que está el apóstol Luis Lobo que puso tremendo, wow. Sí, 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 el apóstol Luis Lobo. Anda por ahí varios, mucha gente. ¿Sí? ¿Hay alguien que dice amén? Aprendió del elefantito, del perro, de la hormiga, De la el, hormiga, de la de la araña, hormiga. de la langosta, del conejo. Y así Las armas fuimos. que ustedes tienen por dentro, que Dios les dio, y en la cuarentena muchos se están dando cuenta lo importante que son, lo importante que Dios le puso a ustedes. Quizás ahora su cartel no salga en todas las luminarias de Hollywood, pero quiero decirte Sí. algo, el Eterno te conoce y tiene planes contigo, planes eternos, planes de ponerte en las alturas. Profeta, yo no sé si Dios puso cosas en tu corazón más para compartir, querés ministrar una oración. Yo sé que hay una palabra profética, yo sé que Dios puso algo en tu vida, tenés toda la libertad para hacerlo, sos nuestra invitada, no va a ser la última vez. Así que Amén. te vamos a invitar nuevamente, ¿sí? Porque Hay muchas trajiste mucha personas colocando bendición, amén. Y yo estoy feliz por eso, ¿sí? porque la gente viene entendiendo que este es un tiempo de aprendizaje y bueno, y algunos, quisiera orar en esta noche por todas las personas Amén. que están en esta live en esta noche y orar a Dios para que sabemos que ha sido complicado, hay mucha gente que está extrañando ir a la casa de Dios y estar todos, hay gente que me ha mandado particularmente a mí mensajes diciendo que aprendieron a valorar, porque antes el culto empezaba a las 8, llegaban a las 9. Y ahora me dijeron, pastora, cuando abra la iglesia, voy a estar a las 6 de la tarde, porque el deseo de estar Yo, dentro de la casa del Señor, adorando, me hizo en este tiempo pensar cuánto tiempo perdí de estar aleluya. dentro de la casa del Señor. Entonces, Amén. mi oración en esta noche es que todos los hermanos que están en esta live, aquellos que están sin cobertura, aquellos que están buscando, que puedan encontrar una cobertura, porque sin cobertura, sin leche, sin Amén. estaca, no se puede llegar a eliminar a ningún enemigo, solo Así vamos es. a seguir. Entonces, que cambien el escenario de ser víctima y empiecen a ser protagonistas de su historia.
que empiecen a ser protagonistas, porque hay mucha gente en esta cuarentena viviendo en situación de víctima. Ay, porque el trabajo, porque mi esposo se fue, porque mi esposa, y entonces siguen en ese cuadro que el enemigo planta o hace traer para que las personas se sientan víctimas. Y el Señor no te quiere como víctima, te quiere como protagonista de una historia. Entonces voy a Totalmente. orar por los hermanos que están en esta noche. Amén. Padre, en esta noche yo vengo a agradecer por esta oportunidad que tú me diste en este lugar, en esta live donde hay muchos cuarentena, Dios mío, algo tremendo, Señor, como lo fue con el tema de la hormiga, como lo fue con la langosta, la araña y el conejo, Señor. Padre, con la araña aprendí que tiene dentro de sí las cosas para armar su propia tela, Dios mío, ella no necesita de alguien, ella tiene dentro de sí. Y yo declaro en esta noche que cada uno de nosotros que estamos en esta live, tenemos dentro de nosotros material necesario para construir la tela, Señor, que nos va a cubrir de todo lo que tiene que ver con nuestros enemigos. Después, como lo hizo la langosta, Dios mío, que hasta los reyes de la Biblia, dice en el libro de Proverbios, le temieron a la langosta porque ellas entraban y se consumían todo lo que había. Si usamos la unidad que tiene la langosta, Señor, que todas andan en manadas y cuando paran en un lugar, están una prendida de la otra, que no hay mano humana, no hay nada que las pueda separar porque la unión hace la fuerza. Padre, que podamos aprender de la langosta, que la unión en este tiempo del pueblo de Dios es necesario para vencer todo aquello que está viniendo contra las naciones, Dios mío. Padre, y después sobre el conejo, Dios mío, que él edificó su casa, Dios mío, sobre la roca, sobre la piedra firme, para así guardar a sus crías, Dios mío, que nosotros en este tiempo podamos edificar sobre ti, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, y después que podamos hacer el camino que percorren las hormigas, lento, Señor, pero una tras la otra, cumpliendo con el propósito. Ninguna va por encima de la otra, una va atrás de la otra, cargando el depósito que llevan para su nido principal, para mantenerse en tiempo de crisis. Que nosotros vengamos a cargar el propósito, que vengamos a cargar el encargue que tú colocaste, porque hay un encargue, Dios mío, dentro de nosotros para llevar adelante, Dios mío, en el nombre de Jesús, todo aquello a la cual tú nos colocaste, Dios mío. Muchas personas en esta noche, mujeres y hombres, líderes, Dios mío, que tienen que despertarse, Dios mío, tienen que tener estrategias. Padre, pido que así como me diste a mí, Dios mío, Padre, yo soy la menor de los que están en esta noche, quizás en esta live, pero me diste estrategias, Señor. He orado y en mi intimidad con dolor, he orado pidiéndote, Señor, que no me dejes sin estrategias. Yo te vengo a pedir que tú saques el arsenal que hay de guerra, que está a disposición de los siervos en la tierra, Dios mío, para entrar a la tierra prometida, para tomar posesión silenciosamente, como lo hicieron alrededor de Jericó, para tomar la tierra, Señor. Padre, el coronavirus no vino para matar a los siervos, ni vino para parar a la iglesia. El coronavirus vino, Padre, para reiniciar las naciones, para cambiar la mente humana, Señor. Un virus tan común, Padre, que se inició, terminó siendo estrago en las naciones y personas fueron azotadas, familias fueron desoladas porque estaban con sus ojos puestos en las cosas de abajo y no de arriba, Dios mío. Aquellos que estamos esperando por lo de arriba, estamos con ansia, tenemos dolores de parto, la tierra está gimiendo porque los hijos de Dios, Señor, tienen que manifestar en la tierra lo que el reino quiere hablar. Necesitamos, Señor, personas que sueñen y personas que retengan la visión, porque hay personas negociando, Dios mío, los altares, negociando los ministerios, Dios mío. Padre, que la iglesia de Cristo después de esta cuarentena se venga a reiniciar, Dios mío, sobre la palabra, Señor. Debemos de renovar nuestro entendimiento, como dice la palabra, pero no debemos de olvidarnos de los estatutos, Dios mío. Hay personas creando para sí sus propios estatutos, cuando la Biblia ya está en escrito todo aquello que tenemos que hacer, Dios mío. Padre, yo bendigo a cada uno, bendigo a estas mujeres que están en esta live, bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, a todos estos líderes, a estos apóstoles, a estas mujeres que son profetas, que se han callado, Dios mío, por miedo, Dios mío, se han sometido y se han callado, Dios mío, a no hablar, se guardaron, Señor, en una caja lo que tú
les entregaste. Sácalo para afuera, Dios mío. Yo oro en esta noche por esta mujer que se llama, Dios mío, Blanquita. Yo no la conozco, Dios mío, pero vi que está aquí en la live. Yo oro, Señor, por esta mujer, porque esta mujer necesita, Blanquita necesita respuesta, Dios mío, necesita favor y necesita, Padre, en este tiempo armas de guerra, porque la lucha allí en su casa, en su ministerio, no está fácil, Dios mío. Ella necesita salir adelante. Padre, Susana Blanquita, que dice aquí en la live, yo la bendigo en esta noche y declaro, mujer, que sobre tus manos viene algo nuevo. El Señor me muestra sobre tu mano derecha me muestra como unas armas de guerra que tienen algo que ver como un arco, que es lo que Dios me dice. Tú eres una flecha y Él es el arco. Él te empujó para atrás, pero no es para matarte, te empujó porque te va a lanzar más lejos de lo que tú has llegado. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús a todos los pastores que están en Uruguay, a los pastores que están en las naciones. Dale visión, Señor. Dale, Señor, armas de guerra para que en este tiempo, Señor, después cuando se reinicien los cultos, cuando se reinicien las reuniones, los servicios en las diferentes naciones, que haya una iglesia militante, Señor, que haya una iglesia que no esperemos que llegue el día de abrir las puertas para empezar a planificar, cuando en esta cuarentena el Señor nos está dando tiempo para ordenar lo que estaba desordenado, para quitar lo que estaba mal y reorganizar nuestra vida espiritual, porque el Señor nos está dando tiempo antes de su venida. Padre, yo bendigo y declaro que cada uno que está Señor, en esta live, en esta noche, tiene cobertura, tiene estaca, Señor, y tiene leche en el nombre de Jesús. Padre, y declaro que un tiempo nuevo comienza para cada vida. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada uno, Señor. Bendigo la vida de mis hijos que están en esta live, en esta noche, Señor, aquí participando, aquí en Uruguay, una noche muy fría, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, levanta y quita en el nombre de Jesús todo aquello que no te pertenece. Saca el acusador de la vida de este hombre, de la vida de esta mujer. Hay personas, hay hombres que están en esta live, en esta noche, que fueron enfrentados en esta cuarentena. El Señor colocó un espejo y hubo un cara a cara con Dios y se tuvieron que reiniciar. Hay padres de familia que fueron perdonados por situaciones del pasado. Hay personas que están aquí en esta noche, en esta live, mujeres que han sido reactivadas de parte del Señor en esta cuarentena. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que ustedes y su casa servirán al Señor cuando se coloquen en obediencia, en busca de lo que Dios realmente tiene para cada uno de ustedes. Yo los bendigo en esta noche y declaro que la gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. ¿Cuántos están contentos allí? Alguien puede decir, sentí la presencia de Dios, Dios me habló a través de la palabra. Alguien ahí con un corazón agradecido que diga, yo recibí en esta noche de esta enseñanza, de esta palabra a nivel profético. Yo sé que muchos de los que están mirando dijeron, hay estrategia, solo hay que meterse con Dios, solo hay que entrar en ese camino. Dios está formando una iglesia muy fuerte para ti, sierva del Señor. Mucha gente que se fue, que criticó tu ministerio y dijeron, no, esto no sirve aquí, está muy liviano, van a volver a tu ministerio. Hay un dicho por aquí, por Uruguay, esta mujer no va a llegar a ningún lado porque es mujer y porque aquí todavía existe un poco el tabú de que las mujeres no pueden pastorear, pero yo he dicho que yo he sido una Débora en este tiempo. Amén. Y yo no estoy sola, tengo un gran equipo por detrás, y si soy lo que soy hoy es porque tengo un equipo que me ha sostenido en el verdadero amor de Cristo. Más allá de que uno es siervo, uno también comete errores. Yo no nací pastora, yo aprendí a perder también en este ministerio. Yo aprendí a desprenderme de cosas que yo creía que eran imposible dejar, y aprendí, y bueno, sigo aprendiendo, y digo como dice el libro de Habacuc, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén, amén. Cuando estábamos orando, yo siempre te digo, yo no soy profeta, siempre te digo lo mismo. Pero sos Me estaba profeta, mostrando, te moves en una vena profeta. Mostrando la solidez de tu ministerio, ¿sí? No solo a nivel nacional, viene la apertura de esa frontera cruzada, amén, de esa frontera
donde Dios te va a dar hijos Sí, espirituales hoy en otros estamos dando lugares. cobertura hace un año a una iglesia en África y hace unas 2 semanas me Gloria a pidieron Dios. alianza desde Roma y desde Chile. Entonces yo creo que Dios lo está haciendo, Gloria, está gloria al confirmando Señor, tu ¿viste? palabra. Ahí, bueno, eso es lo que estaba viendo, estaba orando recién contigo y veía una solidez como si fuese una roca, una piedra bien formada. Van a aprender a respetarte y mucha gente va a tener que reconocer, será como en el tiempo de Isaac, cuando se tuvieron que acercar los enemigos que quisieron sacarle el agua, robarle los pozos, se van a tener que acercar y te van a decir, profeta, hemos conocido que Jehová está contigo. Así que a prepararse para lo que viene, Dios te pone guerreros, estos guerreros que te costaron demasiado, esos guerreros van a ser como los guerreros de David. Recibe esta palabra, Amén, será amén, un ministerio de samaritanos. Amén, un ministerio glorioso de amén. Lo recibe en el restauración. nombre de Jesús. Es eso lo que Recibe quiero ser, esta palabra. samaritano. Eso es lo que Dios puso en mi corazón para ti. Gracias por estar y no va a ser la última vez. Así que Amén, prepárate, también vamos a invitarte nuevamente. Gracias por los hijos amén. espirituales tuyos que te están apoyando. Gracias por todo. Te bendecimos, sierva. ¿Algo más que quería contar, avisar, decirnos? Agradecida al Señor por su vida, por la vida de su esposa, que no la conozco personalmente, pero que como sierva de Dios he visto grandemente tu crecimiento espiritual y como líder, y eso también se debe a que debe haber una gran mujer por detrás de todo esto, apoyándote y dándote solidez en lo que tiene que ver ministerial y en este tiempo. Y bueno, los bendigo en el nombre de Jesús y Ríos de Agua Viva está siempre con ustedes aquí desde Uruguay para que lo que ustedes necesiten. En el Señor tenemos una buena alianza porque el Señor permitió que nuestros caminos se cruzaran. Me acuerdo que la primera vez que usted vino a nuestro ministerio ni siquiera pintura tenía la iglesia y llegaste allí, serviste al Señor como si estuvieras en una catedral y fue muy lindo lo que Dios hizo allí en aquel lugar. Tenemos fotos varias de los trabajos que hicimos cuando la iglesia Ríos de Agua Viva recién se iniciaba, donde estaba todo muy precario, pero allí empezó una gran obra. Y gracias por confiar siempre en nuestro ministerio y haber estado en buenos y en malos momentos al lado de nuestro ministerio, principalmente yo particularmente que compartí varias veces con usted lo que tiene que ver con el púlpito, algunos actos proféticos, cuando te entregué el talit, que Dios me decía que iba a hacer cosas tremendas. Y bueno, yo soy agradecida al Señor por la vida de ustedes. Los bendigo desde Uruguay. Yo en mi casa te bendecimos y siempre vamos a estar con las puertas abiertas aquí. Amén, gloria al Señor. Así que hay muchos ministros, amén. Así que a prepararse, mire si la profeta viene a Argentina. ¿Qué tal, Cualquier momento, en Bien, cualquier ya vamos, ya. momento. Mientras Ya, que no ya, esté en la ya. banca que Todo fuimos en tiene sentido. Paraguay, llegué lejos. Te Que el bende, Señor haga su voluntad. te Todas ben- las veces que tengamos que ir, vamos a ir. Y bueno, cuando haya algún congreso y haya alguna cosa ahí que sea para sumar, llamanos que vamos a estar ahí contigo. te bendecimos. Bendiciones. Dios bendiga, apóstol. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están, a los pastores, a los líderes. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a seguir sumando para que el reino del Señor se extienda, porque tenemos estaca aquí en la tierra y lo vamos a seguir haciendo. No trabajamos para placa, trabajamos para un reino que está en movimiento. Somos una iglesia que seguimos militando en la tierra, aún con las puertas cerradas, porque aprendí en este tiempo que la iglesia somos nosotros mismos. Y entonces, como por ahí mi último mensaje, como por ahí un día dije, recuerdo cuando estuve en una etapa de mi niñez bien difícil, había en el patio de la casa, había una planta de abacates. Y yo dije, ¿qué adelanta una planta de abacate estar cargada de abacate en una noche donde estaba con hambre? Quise tomar uno de esos abacates y era imposible poder comer porque estaba muy alto. Y el Señor me trajo una enseñanza hace poco sobre eso. Dios me habla mucho por Ah, parábolas. Y Dios me dijo así, que nosotros los siervos de Dios seamos accesibles a que un niño pueda acercarse a nosotros. Porque una planta de wow. aguacate con una persona que tiene hambre, si no está a la altura para poder alcanzar, no te sirve de nada. Porque cuando el aguacate ya cae podrido de la planta no sirve para comer. Que nosotros los hijos de Dios y siervos de Dios seamos
tan sensibles que un niño se pueda acercar a nosotros. Si ya estamos en una etapa que un niño no se puede acercar a nosotros para aprender algo de Dios o recibir algo de parte de Dios, tenemos que rever nuestra vida porque debemos de ser como los niños para entrar al reino. Amén. Amén. Tremenda palabra eso. ¡Wow! Hoy nos vamos, pero bien, Mejor ¿eh? cortar porque si no yo sigo hasta mañana, porque dentro de mí hay un rollo ahí, pero no, vamos a dejarlo para otro día. Cuando usted guste, Para... estaremos aquí nuevamente trayendo enseñanzas, parábolas que Amén. están edificando en este tiempo. Amén. Así que prepárate porque te vamos a invitar de vuelta. Te bendecimos, Amén. amada. Gracias por estar. Bendiciones, ¿eh? Amén. Dios te bendiga. Los bendecimos, amados. A ver, vamos a sacar esto. Tremendo, tremendo la invitada de hoy. Vamos a volver a invitarla, la sierva del Señor. Acuérdese todo lo que aprendió hoy, más sobre todo los líderes, ¿sí? Acuérdese, uno tiene que saber con quién camina, ¿sí? Puso el ejemplo, Jesús con la multitud, Jesús con los 12 y Jesús con la intimidad, ¿sí? Usted tiene que saber con quién está, y acuérdese como esta mujer que hizo, tenía cobertura, leche y estaca, uno tiene que saber con quién estar, uno tiene que saber a quién oír y uno tiene que saber qué cobertura tiene. ¿Usted quiere crecer? Usted tiene que saber lo que está haciendo. Amén. ¿Usted quiere dar fruto? ¿Usted quiere ser esa planta que crece, su ministerio que crezca? Tenga buena cobertura. ¿Sí? La cobertura viene de Dios. Y los siervos del Señor que Dios pone en este tiempo, en esta tierra, ¿sí? Tienen que ser de bendición para tu vida. Acuérdate, cobertura, estaca y leche. Y tienes que ser como el conejo. Aprendimos bastante, ¿eh? Escuche, mañana 0 horas. Mañana 0 horas. Y la gente sigue escribiendo. La gente sigue escribiendo. Siga escribiendo. Usted quiere, ponga amén. Y Dios te va a bendecir. Acuérdese que nosotros estamos orando por ustedes. Por cada mensajito, por cada nombre, oramos por ustedes en la madrugada. Escuche, 0 horas con nosotros el apóstol Pablo Arévalo. Hay una enseñanza a preparar los cuadernos, a preparar las viromes, porque vamos a hablar sobre guerra espiritual. No sé si vamos a hacer en una noche o en 2 noches, porque es tremendo. Guerra espiritual, guerra en los aires, ¿sí? Acuérdese, hay que saber a quién oír. Prepárese, 0 horas junto al apóstol Pablo Arévalo. Imperdible. Te saludamos, profeta Adriana. Ahí está Adriana Rodríguez, te saludamos desde aquí. Adelante, arriba. Y no se pierda mañana, 0 horas, ¿eh? Bendiciones. Esto fue el Ministerio Apostólico y Profético Internacional, Poder de Dios. Y quien les habla, el apóstol Orlando Díaz, con todo, ¿sí? La bendición. Los bendecimos. Bye, bye.